Vale, esta sería la presentación. Vamos a hablar de profesores visitantes 2024-2025. A día de hoy todavía no ha salido la convocatoria. Si entráis en la página de la consejería, veréis que os refiere para hacerse una idea, a la convocatoria anterior. Yo he utilizado en esta presentación los datos de la convocatoria anterior, aunque sí que viene alguna cosa, algún dato o diferente. Por ejemplo, aquí en la presentación hablo de profesores visitantes en Australia, pero previsiblemente la convocatoria no lo vaya a sacar y quizá lo saque o más adelante, de cara a enero, o no lo saque. Porque el programa Profesores Visitantes ha tenido países que actualmente ya no forman parte del programa. Por ejemplo, Gran Bretaña, hasta el año de la pandemia formó parte, y luego se salió. Y fue cuando consiguieron establecer un convenio con Irlanda. Alemania ha sido parte del programa durante muchos años, luego ha estado pues, fuera del mismo. Y ahora, por ejemplo, hubo un proyecto piloto con los Emiratos Árabes y bueno, no volvió a salir más. Yo no sé si en el futuro. China, por ejemplo, estos años atrás no ha salido, pero en cambio este año sí sale. Entonces, bueno, pues depende un poco de los años. Me voy a centrar sobre todo en los clásicos, que es sobre todo Estados Unidos y Canadá, porque son los que siempre han estado. De hecho, el programa de profesores visitantes surgió en Estados Unidos, con el estado de California, a finales de los 80. Así que, bueno, vamos a comenzar. Este programa se encuadra dentro de lo que es la acción educativa española en el exterior. Vale, está dentro de los programas con los que cuenta. Vale, y también el objetivo, bueno, pues es difundir la educación, lengua y cultura española. Lo que pasa es que esto es la parte que mejor vende el ministerio. Luego, por ejemplo, os comentaré algún aspecto más particular sobre profesores visitantes en Estados Unidos, que no siempre es el objetivo es difundir la lengua, la cultura española, sino que lo que quieren es un docente de habla hispana y que intente integrar al alumnado de origen hispano en el sistema educativo pues americano. Entonces, el objetivo no es el difundir la lengua y la cultura española, sino servirse de esos recursos humanos para integrar al alumnado. Muchas veces el hecho de que haya un hispano pues les facilita pues, el acceso al currículum, ¿no? Porque no siempre conocen la lengua o a veces tienen pues carencias en la lengua inglesa. Entonces, el hecho de que haya un docente de origen o de habla hispana, pues les favorece, ¿no? Así que, bueno, que este es el primer no engaño, pero la primera cosa con la que tenemos que contar, que no siempre vamos dentro del programa Profesores Visitantes, que está dentro de la acción educativa española en el exterior, no siempre vamos a difundir la lengua y cultura española, sino que a veces somos una herramienta para integrar a alumnado de origen hispano en el sistema británico. Bueno. Como os digo, me he centrado sobre todo en Estados Unidos, Canadá. Bueno, este año sale Irlanda y Alemania. Yo no sé si alguien tiene interés en Alemania. También sale China y Australia lo he dejado con un asterisco porque no sale así a priori, pero podría salir más adelante porque en Australia pues, utilizan el calendario austral y entonces empieza el curso en
el nuevo curso en febrero, ¿no? Y acaban las clases en enero, entonces podría darse que se convocase más adelante, pero vamos. De momento, bueno, hablamos del programa Profesores Visitantes en Estados Unidos. Dice que es un programa de extensa tradición, ya como os comentaba antes, es la semilla del programa. Él lleva convocándose desde 1986, casi 40 años. Empezó en el estado de California. Luego se fue extendiendo por otros estados, sobre todo pues, del sur, y luego se ha ido extendiendo pues, en estados con presencia de hispanohablantes, ¿no? Entonces, bueno, dice que aquí en la presentación tenemos que dice que docentes españoles de enseñanza obligatoria prestan servicios como profesorado de español en centros de primaria y secundaria en Estados Unidos, Canadá, Irlanda, Alemania. Bueno, esto es una gran oportunidad para los docentes que les permite al mismo tiempo mejorar sus cualificaciones profesionales y vivir una experiencia personal y familiar muy interesante. Vale. También otra cosa que es interesante saber, para gente de secundaria, donde más ofertan plazas es en primaria. Entonces, es muy probable que mucha gente de secundaria la seleccionen en el proceso y la pongan a dar clase en primaria o en kinder, en pre-K, que es lo que aquí tenemos, lo que entendemos por el segundo ciclo de educación infantil, que allí es simplemente un año, de 5 años. Y es muy frecuente, porque es donde más plazas se hacen falta. Luego también sobre esto, bueno, porque aquí también surge un poco, por lo general, dudas en cuanto al salario, ¿no? Que quizá lo pueda explicar mejor después, pero allí no hacen distinción entre primaria y secundaria, sino hacen distinción entre estudios. Si tienes un grado, los créditos de ese grado, cuantos más créditos hay una escala y entonces más te pagarán esa escala. Si tienes un máster o sí, bueno, un máster sobre todo, que los másteres que aquí conocemos como... Creo que los que no son oficiales también te los cuentan, ¿no? Pues te cobrarías más y luego, por ejemplo, si tienes doctorado, pues pues tienes percibes más en la nómina mensualmente, bueno, o quincenalmente, mejor dicho, y también tienen en cuenta la experiencia. Es una condición del ministerio que tengamos las mismas condiciones de salario que un profesor americano. Entonces, si tú te reconocen tantos créditos estudiados más tantos años de experiencia, vas a ganar lo mismo que un docente americano. Y esto, bueno, es como decía, ellos no hacen distinción entre primaria y secundaria, sino pues según los estudios que cada uno tenga. Luego, unos requisitos específicos de Estados Unidos, pues no tener nacionalidad estadounidense, esto es importante. Yo tengo un compañero que se casó con una chica que era profesora visitante en España, americana, y sus planes fueron irse a Estados Unidos. Él fue hecho la instancia, fue a la entrevista. Bueno, no, perdón. Justo antes de ir a la entrevista le llamaron y le dijeron que estaba casado con una americana, pese a no tener la nacionalidad estadounidense, pero es importante si alguien, bueno, no creo que sea muy frecuente, ¿no? Pero si alguien tiene vínculos directos, está casado con un americano o una americana, pues que lo tenga en cuenta. No le concedieron la oportunidad de ir a la entrevista por eso. Él no tenía nacionalidad estadounidense, pero estaba casado con una americana y no pudo. Luego, acreditar un nivel B1 de inglés. Dentro de la convocatoria de profesores visitantes, esto es el requisito más... El B1 en Estados Unidos es el requisito más bajo que se pide, porque luego en Canadá veréis que es el B2 y en el resto de estados o de países lo mismo. Luego, bueno, más adelante veremos, en Irlanda un requisito preferente es tener C1. Luego,
Estar en posesión de alguna de las titulaciones que se especifican en el anexo 2 para Estados Unidos en cualquiera de los estados. Bueno, podéis ir al anexo 2. Yo lo tengo por aquí a mano. No sé si... A ver. La convocatoria del año anterior, que vamos, todo esto lo estoy sacando de la convocatoria, ¿vale? Veis aquí el que dice anexo 2, ¿vale? Si pinchásemos, bueno, pues ahí tendríamos los requisitos más específicos por estado, ¿vale? Por ejemplo, vemos Carolina del Norte, Delaware y así. Por cierto, yo estuve en Delaware cuando fui profesor visitante, que es uno de los estados que, bueno, aquí le llaman, creo que no lo llaman demarcación norte, pero, o sí, nordeste. Y así tendríamos todos los estados. Claro, si fuéramos uno por uno, sería muy pesado la presentación y bueno, si os surge alguna duda y lo queréis mirar en este tiempo que nos queda de curso o cuando os haga la convocatoria, a mí no me importa si me escribís contestar a alguna duda, ¿vale? Luego, dice, esto también es importante, disponer de al menos 2 años de experiencia docente a jornada completa en enseñanza reglada no universitaria, ¿vale? Un colegio concertado, privado o público. Privado también vale, o sea, que sea enseñanza reglada, ¿vale? Y que no sea universitaria. La escuela de idiomas sí vale. También porque que es no universitaria. Luego, para que el candidato pueda resultar seleccionado, deberá haber cumplido este requisito con anterioridad al dictado de la resolución. Y luego también dice no haber sido profesor visitante en Estados Unidos en el curso inmediatamente anterior. Bueno, estos son requisitos más específicos, pero, por ejemplo, hace unos años quien lleva el programa de profesores visitantes en el ministerio decía que con la administración Trump hace años costaba mucho trabajo encontrar profesores visitantes. Bueno, perdón, que estoy aquí leyendo alguna pregunta. Dice Rocío, ¿vale la experiencia de 2 años en secciones bilingües y nunca he trabajado en España? Sí, sí vale, porque es enseñanza reglada y en secciones bilingües tiene un convenio con el Ministerio de Educación, ¿vale? Entonces sí valdría porque en secciones bilingües, además, uno de los objetivos es conseguir el título del bachillerato español o de los estudios españoles que se están estudiando, ¿vale? Entonces, sí valdría. Luego, bueno, aquí hay un vídeo, he puesto un vídeo, este vídeo lo encontraréis en la página del ministerio. Bueno, pues es como para callarme un rato yo y a la vez para que veáis un testimonio, ¿no? de una persona, que seguramente que aquí haya gente que pueda contar su testimonio, sus propios testimonios o que conozca gente que los tenga. Entonces, bueno, pues creo que era interesante también traerlo aquí en la presentación. Creo que es de Texas, que es uno de los estados que...
Como me habéis dicho que no se oye el vídeo, os lo he dejado en los comentarios. Es que estaba aquí leyendo. Vale. Os los he dejado el vídeo. Bueno, como os decía, bueno, a mí, por ejemplo, sí se me está oyendo, pero como os decía, lo he sacado de la propia página de este ministerio. Del ministerio, perdón. Es que estoy aquí leyendo y lo dejo por aquí. Entonces, seguimos. Vamos ahora con Canadá. Los requisitos de Canadá es... perdón, a ver, que os dejo entonces el... Bueno, después os dejo el enlace al vídeo. Os lo dejo por aquí en el chat o si no, cuando cuelgue la presentación lo podéis ver en la propia presentación. Los requisitos de Canadá es no tener nacionalidad canadiense ni disfrutar de residencia permanente en Canadá. Es un poco lo que pasaba en Estados Unidos. Acreditar un nivel B2. Si recordáis, en Estados Unidos era B1. Estar en posesión de alguna de las titulaciones que se especifican en la convocatoria para Canadá. Las titulaciones, por lo general, es pues eso, tener un grado. Si tienes un grado, pues que tengas el máster de formación del profesorado, magisterio con anterioridad al 2010 o el grado del grado de magisterio. Si, por ejemplo, tienes magisterio con anterioridad al 2010 y cualquier otro grado de historia, de lo que sea, pues también valdría y no hace falta que tengas Bueno, ocurre un poco como con las oposiciones aquí, ¿no? Que los requisitos de tener el máster, de formación de profesorado, más un grado que tenga que ver con la formación que se quiere impartir. Después, disponer de al menos 2 años de experiencia docente, esto es lo mismo, a jornada completa en enseñanza reglada no universitaria, pues en infantil, primaria, secundaria, bachillerato, formación profesional o enseñanzas de régimen especial, escuelas de idiomas, artísticas e incluso educación de adultos. No ser o no haber sido profesor visitante en Canadá, Estados Unidos, Emiratos Árabes, Irlanda o Reino Unido a través de la convocatoria en cursos académicos los anteriores. Esto normalmente ocurre sobre todo en Estados Unidos y Canadá por temas de visado, ¿vale? Cambia un montón con los años. Hay años que tienen esta restricción, otros años no tienen ninguna restricción. De hecho, yo he conocido gente que ha acabado el programa Profesores Visitantes en Estados Unidos y se ha ido inmediatamente después a hacer la entrevista por Canadá e irse a la provincia de Alberta. Luego dice, vale, la última, bueno, las 6 dicen haber participado en 2 convocatorias en el programa, es lo mismo anteriormente, por temas de visados, no es por... También hay que saber que el hecho de que tú te vayas de profesor visitante a estos países que no son de la Unión Europea, pues a estas escuelas les implica, o a los distritos, les implica sponsorizar a un montón de personas que van y es algo caro. O sea, no, pues está en torno a $5.000, $6.000 por persona. Entonces, claro, hay escuelas privadas en Estados Unidos que ofertan plazas de trabajo, pero la sponsorización la paga el candidato seleccionado. Fuera de este programa me refiero. Entonces, claro, ya sabemos que la forma que tienen los americanos de gestionar pues es, cualquier cosa que sea la administración pues es diferente
que en España y lo miran todo mucho. Entonces, bueno, pues el tema de visados es importante. Después, no haber ejercido la docencia en Alberta ni estar en posesión del interim. Vale, esto es lo mismo por temas de visado. He puesto Alberta porque es el único estado a día de hoy, la única provincia, perdón, en Canadá que oferta plazas a profesores visitantes. ¿Por qué Alberta? Pues porque hay una importante población hispana, porque tienen un montón de industria allí y es donde más lo necesitan. Quizá no sea la provincia más atractiva de Canadá, pero bueno, la experiencia, vamos, también es interesante. He conocido compañeros que han estado allí y bueno, creen que es quizá a veces demasiado frío, ¿no? Estar 9 meses dentro de algún lugar, de algún centro comercial, una biblioteca, etcétera. Y bueno, pero la experiencia es buena. Y lo bueno que tiene, dentro del programa de profesores visitantes están las ISAs, que quizá ya las habréis visto dentro del temario del curso, que son escuelas internacionales españolas que hay en otros países. Entonces, ahí sí que se produce un verdadero bilingüismo, porque invierten un montón de recursos y bueno, pues se lo toman muy en serio. Ahí sí, por ejemplo, se enseña lengua y cultura española en las ISAs. De hecho, ya sabéis también, seguro que lo habéis visto dentro del temario, y de la convocatoria de años anteriores, que es la convocatoria de docentes y asesores. Bueno, pues los asesores cuidan mucho las ISAs, es donde más visitan, pues se interesan de saber si tienen recursos, es donde más se interesan, porque son centros que invierten muchos recursos en eso. Y en realidad su objetivo sí es la lengua y difusión o sea, la difusión de la lengua y la cultura española, ¿vale? A veces tienen español y otra lengua y bueno, pues eso, que en Canadá hay unas cuantas y es interesante que si a alguien le interesa Canadá, pues que lo sepa, que va a estar en escuelas que tienen bastante nivel educativo, ¿vale? Porque bueno, luego hablaremos, depende de dónde uno caiga, pues se encontrará con una realidad o con otra. Bueno, puse esa foto porque Canadá la mayor parte del año se ve más o menos así y con suerte desde una ventana, que no es las rocosas con césped verde, fosforito y los árboles igual, ¿no? Y agua transparente, sino que esa es la realidad y hay que ser consciente de ella. Bueno, aquí hay otro vídeo, no lo voy a poner porque si no se oye el anterior seguramente ese tampoco se vaya a oír. Bueno, voy a ponerlo, bueno, lo voy a dejar, si me decís en el chat si se oye, no, bueno, encima dice que no está disponible. Vale, de todas formas, cambio el link y lo actualizo porque quizá no me... y os lo dejo actualizado en la presentación. Vale, nada, mirad, este vídeo era también de la presentación del programa, hacía una presentación breve del programa que es de años anteriores, sigue estando en la página del ministerio. Como os digo, la presentación os la colgaré, ¿vale? O sea que no os preocupéis que lo podéis ver. De todas formas, como os digo, está en la página del ministerio. El ministerio se está esforzando muchísimo de pocos años aquí estoy viendo que se está esforzando muchísimo en dar difusión al programa Profesores Visitantes. Y yo creo que era un poco por el tema de que ha habido un tiempo que ha costado más trabajo encontrar profesores visitantes. No es como antes que a lo mejor iba más gente. Vale, vamos a Irlanda. Y dice, objetivos del programa, ofrecer a docentes españoles la oportunidad de trabajar y formarse en Irlanda en el marco de este programa de movilidad internacional. Los seleccionados impartirán docencia en programas de español como lengua extranjera en educación secundaria.
Vale, esto especifica que, vale, que es como lengua extranjera y en educación secundaria. No es lo que les comentaba yo antes de Estados Unidos o Canadá. Apoyar el desarrollo de programas educativos de calidad en Irlanda, fomentando y difundiendo la enseñanza de la lengua y la cultura española. Estrechar lazos educativos y culturales entre España e Irlanda. De este programa, la verdad es que conozco menos y no conozco testimonios directos. No sé si todo el programa consiste en esto, en enseñar español. Yo creo que sí, porque, porque no hay población, no es el mismo contexto y la misma casuística que en Estados Unidos. Entonces, bueno, me imagino que sea así. De hecho, bueno, hay menos, se da más relevancia a la etapa de secundaria. Luego, como requisitos generales, acreditar un nivel B2 de inglés, acreditar un C2 de español. Dice, y bueno, ahí remite al subapartado 2.1 de la convocatoria del año anterior. Cuando pongo esta convocatoria me refiero a la convocatoria anterior, no es a esta, la actual, porque no ha salido. Estarán en ello y estará al salir en breve. De hecho, el Ministerio, si accedéis, os daréis cuenta, bueno, lo vi por aquí y decía que para cualquier duda podríamos referirnos a la convocatoria del año anterior. No voy a perder el tiempo buscándola porque si no, igual estoy mucho tiempo. Pero vamos, es una buena referencia, tomar la convocatoria de inmediatamente anterior. Luego, tenemos aquí requisitos. Vale, voy a leer una pregunta que dice: en este programa hay que realizar concurso oposición o los candidatos son seleccionados solo a través de entrevista. No termino de tenerlo claro. La hace Marian o Marian. Y vale, aquí no tienes que hacer, no hace falta que seas funcionario de carrera, ni tampoco hay que hacer lo que tú te refieres de concurso oposición será al concurso de méritos de docentes en el exterior. Aquí no, aquí simplemente echas la instancia en Profex, la plataforma Profex que está dentro de la propia convocatoria, que por cierto decía que este año era el último año que se podía echar en papel, aunque bueno, yo creo que todos estamos acostumbrados ya a registrar instancias telemáticamente, que se nos ha pedido desde el 2018 esto. Y bueno, tú registras la instancia en Profex y luego ahí, si te seleccionan, les interesa tu currículum, que tienes que hacer un currículum, pues te convocan a una entrevista. Es lo único que tienes que hacer. A veces son 2 entrevistas. Incluso en California, a veces hacían un examen escrito también, o tipo test, sobre conocimiento de la lengua y la cultura inglesa. ¿Vale? Pero eso es todo lo más que se va a hacer. No hay que hacer ningún concurso de oposición. Esto está dentro de la acción educativa española en el exterior, pero es un programa que lleva el Ministerio con estos países. Y estos países son quienes seleccionan. El Ministerio les facilita los recursos humanos, que somos nosotros. Y ellos convocan y eligen como lo estimen oportuno. Si es una entrevista, pues una entrevista. Yo en mi caso fueron 3 entrevistas porque fueron 2 en Madrid y después una con 2 en Madrid, una de ellas con quien me entrevistaba, que habían enviado del distrito en persona. Luego tuve una telemáticamente con alguien de que no recuerdo ahora mismo qué funciones hacía dentro del distrito escolar y luego con la directora de mi escuela. Y fueron, bueno, 3 entrevistas, pero también es verdad que desde la primera entrevista me dijeron que estaba seleccionado y bueno, que tendría o preseleccionado y que tendría que tener una entrevista más. Y en este caso me pidieron una tercera entrevista, que esta ya no era para decidir nada, sino para hablar con la directora de mi escuela, ¿vale? No tiene nada que ver con hacer una oposición. O sea, cualquiera
Solo con tener 2 años de experiencia en enseñanza reglada puedes optar entre los otros requisitos, pero no tienes que ser no hace falta que seas ni funcionario, ni de carrera, ni interino, ni sustituto, ni nada de eso. O sea, puede ser incluso pues, un docente que trabaja en una escuela privada, o sea, ni siquiera concertada, privada, cualquiera vale. Esto es lo bueno, que cualquiera puede optar, por eso hay un grupo también mayor de aspirantes, porque cualquier persona puede optar, o sea, sea funcionario o no. Y bueno, y no requiere de pues, la preparación tan memorística del programa de docentes en el exterior. Que bueno, docentes en el exterior también tiene sus ventajas que no tiene el de profesores visitantes. Paso a la siguiente. Vale, méritos preferentes, experiencia docente igual o superior a 2 años, formación específica en la enseñanza de español como lengua extranjera, especialmente a través del Instituto Cervantes. Vale, estos son méritos preferentes, vale, pero lo leeréis en la convocatoria. Esto no quiere decir que sea un mérito para optar a alguna de las plazas en Irlanda, sino que, bueno, si lo tienes, pues mejor. Pero vamos, yo, si alguien está interesado en Irlanda y no tiene ninguno de estos méritos preferentes, lo echaría, porque nunca se sabe, depende del año. Luego también, otra cosa muy importante que hay que saber es que las plazas que aparecen en la convocatoria son orientativas. A lo mejor un estado pide 2 plazas, 2 o 5 plazas, como en algún estado, ¿no? Y luego se amplían a 10, 12. Entonces, bueno, yo echaría a donde realmente estuviera a gusto y me viese viviendo durante unos años. Vale. Y esto todo es en cuanto a profesores visitantes en Irlanda. Argumentos a favor de Irlanda, por ejemplo, que no tenga Estados Unidos y Canadá. Pues, por ejemplo, hay que hacer menos papeleo en cuanto a visas y otra documentación y burocracia que haya que hacer, porque es un Estado miembro de la Unión Europea. Todo eso uno se lo quita de delante. También es más accesible, ¿no? O sea, en un par de horas estás en el país y desde varios aeropuertos de España. Estados Unidos o Canadá te lo tienes que pensar un poco más. Y bueno, yo no sé, yo es que si conociese algún argumento más así directo, bueno, algún testimonio, perdón, pues más directo y cercano de Irlanda, pues diría un poco más. Yo no sé, por ejemplo, si el sueldo es pues atractivo o no. Sé que, por ejemplo, cuando convocó Reino Unido, el sueldo no era tan atractivo, ¿vale? Como, por ejemplo, Estados Unidos y Canadá. De hecho, si hiciéramos la conversión pues quizás se gane más en proporción en España que en Reino Unido, según las tablas salariales que vimos aquel año. Vale, Australia, he puesto no se convoca este año por ahora, que quizá luego sí salga, ¿vale? Pero parecía que no iba a salir. Entonces, esto también con asteriscos, lo de no se convoca este año. No, todavía quizá... vale, estoy leyendo aquí un comentario de Xavier, que creo que está... Yo siempre digo que el que quiera venir ha de querer venir. Hablo de Estados Unidos, hay momentos que queriendo estar aquí se hacen complicados, condiciones climáticas, vida social, distancia, casa. Sí, totalmente. Incluso aún en un estado que, aunque conozcas y te haya encantado, aún así el choque va a surgir porque sales de lo habitual, de lo cotidiano, del día a día. Y ya no solo porque pone de Andrés mucho trabajo, no solo mucho trabajo, sino que, bueno, sales de tu entorno conocido, tienes que tener en cuenta, pues eso, no solo el choque cultural, sino que, bueno, que ya no vas a estar en lo conocido, en tu día a día de siempre. Entonces, bueno. Seguimos. Luego, China,
Bueno, China, profesores visitantes, aquí había dejado un asterisco, pero parece que sí va a salir. Estuvo unos años después del COVID que no se convocó. Me imagino que fuera por el tema del COVID y las grandes restricciones que impuso China, ¿no? A la gente de fuera. China, además, bueno, si se diera el caso de que a alguien le interesase mucho, sabe que no solo cuenta con chinos como dentro del programa profesores visitantes, sino que, sino que también está secciones bilingües, ¿vale? Testimonios a favor, o testimonios que puedan ser favorables o que puedan hacernos decantarnos por el país, bueno, pues evidentemente tiene que ser que alguien que le encante la cultura y que quiera vivir esa experiencia. Y luego también el ambiente en las aulas creo que es bastante bueno y, y bueno, luego también es verdad que las escuelas que demandan docentes de español, allí también sí se va a dar español. Los docentes que van a dar español, pues cuentan con muy buenos recursos. La verdad es que tienen buenas dotaciones. El vídeo, bueno, voy a hacer lo mismo, voy a pasarlo porque si no se escucha. De todas formas, como os digo, ya os lo dejaré colgado, creo que no se va a escuchar. Voy a intentarlo. Bueno, pues como no se oye, continúo. Vale, requisitos específicos en B2 de chino o inglés, estar en posesión de alguna de las titulaciones que se especifican en el anexo 2 para China, estar en posesión del título de máster que habilita para el ejercicio de la función docente en educación secundaria, disponer de al menos 2 años de experiencia, esto es un poco lo mismo, ¿vale? Vale, y hasta aquí sería la presentación en cuanto a la información general de profesores visitantes. Luego, por ejemplo, no sé, en cuanto a datos así un poco más o menos oficiales, pues por ejemplo, lo que hablamos, cuando uno tiene que hacer después de la entrevista, uno pues registra la solicitud, si le han seleccionado, bueno, pues tiene que hacer la entrevista. Después tiene que esperar a que aparezca la convocatoria que diga que está seleccionado. Y es ahí cuando empiezan los trámites administrativos y burocráticos. Y hay que empezar simultáneamente con el visado y la convalidación de los estudios. O, vamos, cuando uno tiene que entregar todos los estudios que tiene para que se los reconozcan, porque a partir de ese reconocimiento de títulos y créditos universitarios más la experiencia docente es con lo que se va a calcular la tabla salarial de la persona. Luego también, hablar de profesores visitantes en Estados Unidos puede llevar a error muy frecuentemente, porque no es profesores visitantes en Estados Unidos, es que depende de cada estado, incluso dentro de un estado depende de cada distrito, las cosas
funcionan muy diferente entre un lugar y otro. Yo, por ejemplo, tengo una prima lejana que estuvo en Texas y me llamó en Navidad diciendo que era horroroso el volumen de trabajo que tenían, que trabajaban incluso en los primeros meses hasta 12 horas al día. En Texas se remunera muy bien el trabajo, pero también se trabaja mucho. Y bueno, todo en Texas es algo grande, así que, bueno, luego también pues tienen muy buenos recursos. Y eso me pregunta por aquí de Andrés, si vas a ir con la familia, ¿puedes saber cuál sería mejor opción? Dentro de la solicitud te dicen si estás casado o si tu pareja se presenta al programa, si es el mismo, dentro del mismo estado, y si vas con familia. O si no, también te lo preguntan en la entrevista, porque eso creo que ha sido en las últimas convocatorias que lo han incluido. Pues la mejor opción para ir con familia, si solo trabajas tú, es un estado que no haya, por ejemplo, a lo mejor ciudades grandes como Washington, la ciudad de Washington o Nueva York, que aunque no se convoca, a veces sale y piden gente, pues claro, son ciudades que conllevan alquileres bastante elevados, ¿no?, de precio. Entonces, el consejo siempre es en zonas más tranquilas o más apartadas, porque, por ejemplo, Filadelfia o así implican pues, tener como mayor gasto. Quizá los estados más pequeños o en entornos como más rurales, por así decirlo, pues te da pie a llevarte la familia y no tener ningún problema. Vale, te contesta el compañero que dice que los estados de Iowa, Kansas, Nebraska, en una zona rural con un adolescente y que él está en una zona rural con un adolescente y está encantado. Pues eso, son sobre todo estados más bien rurales, que no hay tanto ajetreo y no implica tanto coste, ¿no? Vale. Sigo. Estaba diciendo que hablar de profesores visitantes en Estados Unidos no es muy acertado, porque te puedo estar hablando de la realidad que a lo mejor hay en California y a lo mejor pues no sé, en Illinois sea completamente diferente. No pasa nada, me dice que disculpa, yo he respondido sí, genial, porque, a ver, tú estás, por lo que veo estás allí y a mí me parece que también es que estás aportando información que es el objetivo de la videoconferencia, así que te lo agradezco, que genial, que además estás allí ahora mismo y eso, sé que gracias por la colaboración. Y bueno, que lo que os decía, que si quieres, por ejemplo, hay gente que está en Florida, en Miami o Miami Beach, y claro, tiene un montón de gastos y le conlleva unos gastos que a lo mejor no tiene en otro estado, ¿no? Entonces también hay que mirarlo todo mucho. Si vas solo, pues quizá te puedas permitir muchas cosas que a lo mejor si vas con familia no podrías. Hay gente, yo tengo una compañera que estuvo en Texas y bueno, le fue. De hecho, aquí tengo colgado algún vídeo de una chica que probablemente conozcáis por Instagram, que cuelga un montón de recursos en Instagram, que fue profesora visitante hasta hace un año o creo que va a hacer 2 y vivía en Texas. Y ahí os cuenta un poco el día a día y cómo fue todo, ¿no? Lo tengo ahí tengo 2 o 3 vídeos colgados nada más porque no he utilizado nunca el YouTube para esto, pero bueno, que quizá os pueda servir de testimonio y además quizá algunos la conozcáis porque es como muy activa en Instagram y cuelga un montón de recursos y bueno, es como que es bastante popular esta chica, se llama Sandra. Vale, que dice de Andrés, yo vivía en el centro de Chicago, pero era solo yo. Los sueldos difieren muchísimo y ahora es mucho más
importante. Claro, y luego, por ejemplo, para una persona sola que va a Chicago, pues está genial pues, el hecho de que no tengas que comprarte coche, porque eso también es algo importante que tienes que saber, que en la gran parte, casi yo diría el 90% de los destinos a los que vas como profesor visitante, necesitas un coche. Entonces, claro, en ciudades grandes, si caes, por ejemplo, en una Filadelfia, que también, aunque no aparezca como tal en la convocatoria, estoy diciendo ciudades que a lo mejor luego no veis en la convocatoria y os quedáis un poco descuadrados, pero que sepáis por ejemplo, la ciudad de Nueva York tampoco aparece como tal, pero hay veces que dentro de la propia convocatoria se pide, ¿vale? De otros estados, pues piden gente. O, pues eso, Filadelfia también, la ciudad de Washington. Ahora mismo no me acuerdo de memoria si el año pasado salió, pero bueno, que a veces sale y también es un sitio en el que no necesitas coche. Que, por ejemplo, en Chicago, pues lo mismo, es una ciudad grande en la que no hace falta, a no ser que vivas más apartado, pero bueno, hay algunas ciudades que no, muy pocas, en las que no hace falta tener coche para moverse. Entonces, bueno, eso también hay que tenerlo en cuenta, porque de primeras es un desembolso bastante grande de dinero entre, bueno, pues el visado y el papeleo, que quizás sea lo menos importante en cuanto al desembolso de dinero, pero bueno, luego vienen comprarse los billetes, alquilar casa, pues eso, la fianza, hacer el depósito del mes ese de fianza, etcétera. Y si luego ya tienes que comprar un coche, pues obviamente pues tienes que hacer un desembolso muchísimo mayor. Por eso que no es lo mismo hablar de profesores visitantes, no es una única realidad, sino que son muchas realidades muy diferentes, depende del lugar, incluso dentro del estado, los distritos escolares pueden llegar a ser diferentes entre sí, ¿vale? Y bueno, es más similar y más homogéneo si el estado es más pequeño. Yo estaba en un estado muy pequeño, que de hecho es el segundo estado más pequeño de Estados Unidos, y bueno, había 3 distritos escolares y cambiaban cosillas, pero no era significativo. Y luego, bueno, os puedo contar alguna cosa así, pues más personal. Yo, en mi caso, el objetivo era dar clase a latinos, a hispanohablantes para que se integrasen en el sistema educativo americano y ayudarles con la barrera idiomática, ¿no? Luego, por ejemplo, el distrito escolar, allí se trabaja mucho más, es lo que dicen aquí los compañeros en el chat, que se trabaja mucho más. Entonces, claro, eso puede ser un choque porque sales de lo conocido, sales de tu sistema y, bueno, los que sean funcionarios o que hayan trabajado en la escuela pública como funcionario interino, tienen que quitarse el chip ese y he estado en Delaware, que está a 20 minutos en coche de Filadelfia y como a 2 horas de Nueva York y hora y media de la ciudad de Washington. Pues eso, que hay que quitarse el chip de que vas como profesor de la escuela pública aquí, si es donde habéis estado, y sabéis que allí vais a hacer cosas que a lo mejor aquí no habéis hecho antes. Y luego los directores, las directoras, tienen mucho más peso dentro de la escuela. Son la administración, por así decirlo, dentro de la escuela. Entonces, bueno, hay que ir con ese chip y que se va a trabajar más si son mucho más metódicos en el tratamiento de los datos, de los resultados de los exámenes. Yo me acuerdo que los exámenes teníamos que introducir los resultados en apartados diferentes, cada 15 días teníamos reuniones para ver los resultados. Depende de los resultados de los alumnos, pues tenían que pues, intervención educativa, que es como apoyo, ¿vale? Y en lo que fuera.
Luego sí que es verdad que, a pese a que se trabaja más, yo creo que allí también está todo mucho más organizado y, y hay cosas que se agradecen, ¿no? Porque, por ejemplo, en ciencias naturales o ciencias sociales, en ciencias naturales, pues, bueno, yo recuerdo estar dando el tema en tercer grado de grado elemental y estar dando, pues, los huesos. Entonces, no hay libros de texto como aquí. En mi caso no los teníamos y creo que en muchos estados era similar. Y entonces, bueno, pues el distrito escolar te mandaba un kit para toda esa unidad didáctica que era sobre los huesos, y entonces te mandaba, si había 50 niños, pues te mandaba 51 a 52 bolas envueltas en papel de aluminio, y ahí no era ni más ni menos que el vómito de una lechuza, pues, de algún zoológico, de lo que fuese, de un ratón. Entonces los niños con 2 palillos grandes tenían que ir separando y poniendo los huesecillos del ratón dentro de una hoja y ver qué era cuál era cada hueso, ¿no? Entonces, en ese sentido son cosas que aquí, por ejemplo, en España eso te chocaría un montón. Bueno, ya no solo por este hecho en sí, ¿no? De lo del ratón, sino que te mandasen, por ejemplo, de la Consejería de Educación algo tan preparado, tan metódicamente, y que fuese tan hecho con tanta dedicación, ¿no? Por ejemplo, pues eso, allí hay cosas bueno, que veo que aquí dice que lo mismo eh, vio el compañero el año pasado. Pues sí, son cosas que aquí son impensables porque nadie se tomaría la molestia de hacerlo, ¿no? Entonces, hay pros y contras. Y dice que el mismo vómito, sí. Será entonces algo como un recurso bastante utilizado. Yo creo que hay pros y contras y no hay que ir con el chip a lo mejor tanto de compararlo con España, sino de pensar que estás en un sitio diferente y bueno, olvidarse de lo que has visto hasta el momento en España en el sentido ese, ¿no? De comparar, de llevarte la experiencia. Y luego, cosas a favor de llevarte la experiencia de España es que, por ejemplo, pues aquí tenemos como más libertad de improvisación y eso también es bueno, ¿no? Que allí quizá no improvisan tanto, se ciñen más al libro o al manual del profesor, y eso pues a veces es un poco limitante. Y bueno, es algo bueno a favor nuestro, que podemos resolver una situación pues mucho mejor y más rápido, cosa que ellos a lo mejor pues tienen más problemas o se cortan más. Es que realmente no tienen tampoco esa capacidad, ¿no? de autonomía. Pues tienen que estar más a lo que diga el director o la directora de su centro y, y a lo que y a las normas. De hecho, bueno, también otra cosa que está bien saber es que cuando uno llega tiene varias visitas, algunas son anunciadas y otras no, por parte de la directora o el director o de alguien que sea miembro de lo que aquí sería el equipo directivo. Vale, entonces te pueden entrar en clase y bueno, es algo que puede resultar violento, sobre todo para nosotros, porque nosotros no estamos acostumbrados a eso. O sea, de hecho, aquí en España, pues es raro que incluso que venga el inspector a nuestra clase, ¿no? Entonces, cuando vemos que eso pasa, pues la gente se suele poner muy nerviosa. Muchas veces te intentan decir que no es eh, para mal, sino que es para ver en qué fallas y si pueden ayudarte en algo, ¿no? O sea, si te pueden decir, para que no llegue, por así decirlo, la sangre al río. Que bueno, es un poco, decirlo así,
pues casi lo contrario, que genera más nerviosismo, ¿no? Pero bueno, y hay alguna observación que te la pueden hacer anunciada, dependerá, me imagino, que de los distritos escolares, y otras son no anunciadas. Y también, aparte del director o la directora, también puede venir a observarte alguien del distrito o incluso del estado. Yo recuerdo, tengo la vivencia, que no se me olvidará en la vida, cuando vinieron la gente del estado, que era como prácticamente como decir los de negro, venían en unos coches súper serios, iban inspeccionando todo, a ver lo que tenían los tablones, las fechas de los trabajos que estaban expuestos, que no podían ser superiores a un mes. Y yo recuerdo gente ya mayor, de 50 ahí, llorando de estrés porque venían a inspeccionar esa semana los del Estado. Y bueno, yo sinceramente tampoco entendía mucho el motivo de todo aquello, de ese nerviosismo, porque en realidad, como os digo, son muy organizados. Tú tienes unos ítems que te van a valorar. Entonces, bueno, lo que te tienes que asegurar es que lo tengas bien. Y bueno, en ese día puede que haya cosas que no salgan como esperabas, pero no quiere decir que sean malas. Pues a lo mejor que tengas algún inconveniente con las TIC o lo que sea, y entonces entras y de repente no es la clase que tú te habías montado en la cabeza que ibas a dar cuando vinieron los del Estado o los del distrito, quien fuera. Pero bueno, esas cosas pasan y ellos también, yo creo que hasta cierto punto son razonables, ¿no? Y que se dan cuenta de que esas cosas pasan en el aula. Y como dice el refrán, uno ha sido cocinero antes que fraile, entonces muchos han pasado ya por ahí y saben que, no todos, pero bueno, muchos han pasado por ahí y saben que esas cosas pasan en la realidad. ¿Que son más estrictos que en España? Sí, pero que bueno, que también son razonables, ¿no? No se puede ir con esa barrera de pesimismo, ¿no? Y bueno, podría estar muchísimo tiempo más enrollándome. Tampoco es el objetivo. Entonces, si me queréis hacer alguna pregunta que os haya surgido ahora, pues me la hacéis y os voy contestando para que esto no se alargue demasiado, porque tenía pendiente otra presentación que es de L. Y bueno, de todas formas, si os surge alguna otra duda, me podéis escribir a través del foro. Escribid sobre todo a través del foro si tenéis algo que decir, porque quizá otro tenga la misma duda y al leerla de otra persona, pues que ya le quede resuelta, ¿vale? Que la ayude. Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta o alguna otra cuestión que quiera comentar. Y si no, pues paso rápidamente a la presentación que tenía de él. O bueno, mientras tanto, si alguien me pregunta, bueno, pues lo leo. Sí, creo que por temas de visado hay que estar en... No sé si he entendido la pregunta. Haciendo un máster el mismo año que se solicita. No hace falta que estés en España. De hecho, yo tenía una compañera en Estados Unidos que si volvía a España no tenía trabajo, porque había dejado, no tenía trabajo, vaya. Entonces, lo que hizo fue, como se le acababa el año en Estados Unidos, fue echar para las entrevistas de Canadá, le cogieron en Canadá y se fue a Canadá y no tenía que estar residiendo en España. Para Estados Unidos, yo casi juraría al 100% que es lo mismo. Mientras tengas pasaporte español, no pasa nada. Y claro, el problema está que si has estado con una visa de J1 en Estados Unidos, muy probablemente, y no siempre, porque es que incluso dentro de la misma convocatoria del mismo año hay gente que le ponen esa condición y otra no, pero muy probablemente te digan que no puedas volver a utilizar la J1, porque el visado que nosotros tenemos cuando vamos a Estados Unidos no es de trabajo, es como intercambio cultural, una cosa así. Aunque vamos a trabajar, no es un visado de trabajo, ¿vale? El nuestro es un J1 y si vamos con acompañante, con pareja, quien sea, pues le dan el J2, que es acompañante del J1. El de trabajo no es este. Entonces, bueno, tendrías que comentarlo
a la persona que te entrevista o al asesor del Estado, al asesor de referencia, cuando te hagan las entrevistas. Y otra de las cosas, en la entrevista, pues muchas veces has optado por un estado, a veces hay cambios, o a veces te dicen, en este estado no hay candidatos con tu perfil, no necesitamos candidatos con tu perfil. Tenemos otros estados y si tú tienes muchas ganas de ir y no te importa, por ejemplo, se da mucho que con Florida, muchas veces dicen que están llenos, que no necesitan gente con tu perfil, entonces te dan alternativas como ir a hacer la entrevista por el estado de Texas. Hay veces que han convocado en Oklahoma, Nueva Orleans. Entonces, bueno, eso ya cada uno lo valora, ¿vale? Pero eso lo tendrías que preguntar. Si hay cosas como muy, muy específicas, yo lo preguntaría a la persona del momento, ¿vale? Que esté al asesor y antes de hacer la entrevista. Y si por lo que sea, pues no cumples el requisito, pues pedir que te cambien, que a veces tampoco es una sentencia de decir, elegí el estado de Florida, pues, y ya te sentencian al estado de Florida. No, muchas veces tú eliges ese estado y bueno, como normalmente si el perfil tu perfil te resulta interesante, intentan ofrecerte alguna alternativa, ¿vale? De lugares cercanos que puedan cumplir con ese perfil. Y todo es cuestión de escribir al asesor y a la asesora y que te den una alternativa en la medida de lo posible, ¿vale? Hay veces que lo que se pide pues es un poco inviable, pero también se puede hablar las cosas y solucionarse, porque hay gente que se piensa que ha optado por un estado y que ya no se puede mover de ahí. Sí, serían 2 cursos completos. Pregunta Laura que si son 24 meses exactos o 2 cursos completos escolares. Sí, son 2 cursos escolares, ¿vale? De hecho, otro dato curioso en Estados Unidos, por lo menos en mi distrito y en muchos otros, el verano en realidad no lo cobras en sí, sino que bueno, hay un periodo ahí de no sé si eran mes y medio o así, que no se cobra. Puedes optar en el distrito que la nómina, que suele ser quincenal, te la distribuyan con menos dinero para cobrar en el verano. O también está la opción de decir, de percibir como más dinero quincenalmente y luego en verano que no te paguen. Entonces, bueno, pues esto de los 2 años, son 2 años, 2 cursos escolares, ¿vale? 2 cursos escolares sería lo más apropiado decir. Paso brevemente a la presentación de español para extranjeros que había hecho. A ver, ya llevamos un rato, entonces voy a ir rápido, os la dejaré igualmente y por ahí colgada y vamos, es algo como muy, muy, muy básico, ¿sabes? Y sobre todo para los que no tienen ningún contacto con la enseñanza de idiomas, que no sean de filología o lo que sea, porque se da el caso de que, bueno, yo tengo a día de hoy una compañera que es de economía y le tocó dar en lo que es aquí primaria, ¿vale? Entonces que muchas veces te tocan dar cosas que no. Se me ha olvidado, sí, hablar de los distritos, de los seguros médicos. Sí, todos los distritos cubren el seguro médico. Claro, si eres funcionario de carrera, tienes MUFACE Internacional, DKV Internacional, que MUFACE, que es la mutua de los funcionarios, te cubre unas prestaciones determinadas, ¿no? Pero si no, da igual porque el distrito te ofrece un seguro. Y entonces tú, por ejemplo, a los funcionarios, a lo mejor había alguna mejora que no teníamos con MUFACE y nos la ofrecía el distrito. Por ejemplo, el servicio de óptica o alguna otra cosa más. No recuerdo si era algo que tenía que ver con la podología o algo así. Y a los J2, creo que también, y no te lo sé decir a ciencia cierta,
pero casi al 100% bueno, creo que en algún estado sí, pero no te sabría decir a ciencia cierta que esto que fuera así en todos los estados, ¿vale? Entonces tendrías que preguntarlo. Y si no fue, o que hay un estado que no ofrece seguro médico, pues tendrías que contratar uno antes de salir de España con alguno que fuera. Vale, dice saber que no. No. Vale, porque es que yo tenía un compañero que tenía a su pareja y ella. Hmm, Me acuerdo que venía, tuvo problemas así de salud y tuvo que venir un par de veces, bueno, de salud, era por un tema de maxilofacial y tuvo que venir a España para hacérselo. Que aquí sí se lo cubría la seguridad social porque era la extracción de una muela, pero que implicaba algo más y se lo cubría aquí la seguridad social y allí no. Entonces, bueno, que lo tengáis en cuenta, que el J2 hay que pagar el seguro aparte. Vale, pues la introducción al aprendizaje del español, bueno, es una introducción muy, muy, muy breve con unas pinceladas y los que saben del tema verán que es algo como muy, muy general, ¿vale? Aquí he puesto por qué es importante el español. Bueno, esto le gusta mucho al Ministerio de Educación y al Ministerio de Asuntos Exteriores, porque, bueno, en teoría vamos a difundir el español. Como os digo, en Estados Unidos igual tampoco es tanto difundir el español, aunque sí que hay gente que también va a enseñar español como lengua extranjera. Dice que es el segundo idioma más hablado. Mirad, lo más interesante de este texto es que aquí os he puesto un enlace que dice El mundo habla español, ¿vale? Si picáis aquí, os dais cuenta que es una revista que se hace todos los años y habla un poco de la acción educativa en el exterior. Y vienen datos del español y está interesante. Es lo más interesante de ese texto que de hecho, si alguno va a preparar el docentes en el exterior, le resulta conveniente leerse esas revistas, ¿no? Alguno de los números de esa revista porque, bueno, vienen datos que te pueden servir para la entrevista. Pero no, que no tiene nada que ver esa entrevista con lo que estamos hablando hoy, ¿vale? Lo digo por si alguno tiene en mente presentarse a docentes en el exterior. Los objetivos del aprendizaje, bueno, pues fluidez, comprensión lectora, mejora de la escritura y, bueno, identificar metas específicas y que permitan un enfoque más estructurado y efectivo. Bueno, se resumen, yo diría que sobre todo en la fluidez conversacional. Es a lo que el primer objetivo de enseñar español como lengua extranjera. Más que nada que tenga que ver con lo escrito, es el primer objetivo y es lo que más van a valorar, ¿vale? Más que lo escrito. Venimos de una tradición donde se estudiaba de forma más bien escrita los idiomas, ¿no? Más que la parte oral. Entonces, bueno, se valora el eso. Vale, una de las primeras dificultades que tiene el español es el subjuntivo. Los angloparlantes no tienen el subjuntivo y no saben muy bien cuándo utilizarlo. Aquí os he puesto pues, que en situaciones de duda, deseo, emoción, recomendaciones. Bueno, ahí dudan mucho porque el subjuntivo en inglés es muy vago, o sea, no existe, pero no es el subjuntivo como en una lengua de origen latino. Luego, la pronunciación de vocales, en ese sentido, ellos tienen muchas más vocales que nosotros, pero también puede influir en para mal porque pueden distorsionarlas. Es fundamental decirles que hay solo 5 sonidos vocálicos en el español, que para ellos al final va a ser mucho más fácil que para nosotros adaptarse a ellos porque los conocen y los reconocen todos, en cambio nosotros no. Pero claro, ellos al emitir o pronunciar palabras en español pues tienden a acomodar esos sonidos a lo que ellos están acostumbrados. Después, sonidos consonánticos complejos.
bueno, pues tenemos lo típico, ¿no? La ñ, yo tampoco diría que es tan complejo, pero sí la R es bastante más compleja. No tiene nada que ver con su R y le suele costar mucho trabajo emitir ese sonido. Seguimos. Aquí voy a ir más rápido porque, aparte, no es tan práctico esto y no quiero ya después de la segunda hora. La gramática, bueno, pues sí, es mucho más compleja que la gramática del inglés. Sobre todo, bueno, pues por los géneros, las conjugaciones verbales. Y que, bueno, la construcción de las oraciones, pese a que nosotros podemos hacer una construcción como nos dé la gana, pues a ellos les cuesta ese esquema, ¿no? Porque el construir una oración en inglés es un sistema más, o sea, es una forma más rígida de hacer y, bueno, cuando se salen de ese esquema, pues también puede costar. El uso de los géneros, pues lo mismo. Los sustantivos que pueden ser masculino y femenino, que no siempre, bueno, y bueno, es que estoy aquí leyendo, vale, por ejemplo, el libro masculino y la casa femenino, sí, bueno, les suele costar, eso es algo que los géneros en general, pues es muy frecuente escuchar a un angloparlante decir la mapa en vez del mapa, ¿no? Porque se lían ahí y bueno, eso cuesta. Pero vamos, el objetivo es, como decíamos al comienzo de esta presentación, establecer una comunicación. O sea, da igual que sea con errores o con todos los errores del mundo o no, pero el objetivo es que sepan comunicarse, que sepan escuchar, que entiendan y que sepan, por último, pues hablar, sea con errores. En nuestra tradición española era como muy... siempre parece como que tenemos por tradición que había que hablar perfecto y por eso nunca en España muy poca gente se ha atrevido a hablar una lengua extranjera, por eso, por miedo a cometer errores, cuando en realidad el mayor miedo es no poder decir nada, ¿no? Sea con errores o no. Luego, conjugaciones verbales, pues también lo mismo, ¿no? En inglés hay muy pocos, además, y los verbos irregulares que hay son pocos y luego, bueno, lo que son las conjugaciones en general, pues en español son mucho más complejas. Vocabulario y expresiones. Aquí también, esto sí que es, a mi modo de entender, es importante porque es cuando yo creo que en ese sentido somos muy ricos, ¿no? Tenemos vocabulario y expresiones muy variadas, ¿no? De diferentes lugares y no es lo mismo el español de Argentina que de Perú, que de México, que de Colombia, Cuba o, bueno, aquí dentro de España mismamente, pues es muy diferente. Entonces, bueno, esas expresiones, incluso para nosotros muchas veces, yo me quedé sorprendido la primera vez que una compañera que era puertorriqueña, para referirse a las gafas, decía los espejuelos. Me sorprendió porque, sobre todo porque de primeras no la entendía. Y bueno, eso, que somos, como tenemos una riqueza léxica o de expresiones que puede resultar un poco abrumadora en un comienzo. Frases idiomáticas, bueno, pues lo mismo, viene a decir un poco lo mismo. Y bueno, ahí dejé algunos ejemplos de frases idiomáticas que no vamos tampoco a pararnos porque, como os digo, llevamos 1 hora y 20 y quizá los pocos que estéis. Palabras homófonas. Bueno, esto será también en inglés, obviamente, pero bueno, que también puede ser lugar de, o sea, puede dar pie a confusión. Bueno, tenemos ahí algunos ejemplos. Luego también, ahora que veo ahí el ejemplo de casa, casa y puse caza con Z, nosotros los peninsulares que pronunciamos la Z, bueno, pues muy probablemente en Estados Unidos muchos hayan tenido pues profesorado de origen latino
y no hagan distinción entre eso. Entonces, también les provoque un poco de confusión, ¿no? Y haya que explicarlo, que en el español de la península en España, pues se hace distinción entre la Z y la S. Vale, y luego aquí dice, el lenguaje es el reflejo de la cultura, las diferencias culturales entre angloparlantes y hispanoparlantes pueden influir significativamente en el aprendizaje del español. Yo me encontré muchas veces con el famoso Spanglish de muchos puertorriqueños, sobre todo, que hablaban literalmente en Spanglish y era bastante curioso, ¿no? La frase más rara que llegué a escuchar yo fue hoy vacuné la carpeta y era decir, querían decir pasé la aspiradora a la alfombra, porque vacunar lo tradujeron directamente de vacuum y la carpeta, bueno, de alfombra. Entonces, muchas veces el Spanglish que hacían pues era brutal, ¿no? Y hasta el punto de que puede que no entendieses nada. Y bueno, todo esto también, imaginaos un puertorriqueño en cuanto a las diferencias culturales, que vivan a caballo entre dos mundos, ¿no? Entre el mundo latino y el mundo americano. Yo tenía una compañera puertorriqueña que ella se consideraba New Yorker, decía, porque había nacido en Nueva York, perdón, pero dentro de un entorno puertorriqueño. Y ella había sido privilegiada porque, aunque ya tenía sus 50 y muchísimos años, por lo menos había aprendido español porque sus padres la mandaron a Puerto Rico durante un tiempo, porque hubo una época que la discriminación era tal que los puertorriqueños no querían que los hijos aprendieran español para que salieran del entorno latino en el que estaban y se mezclaran solo con angloparlantes. Y yo conocí mucha gente de origen puertorriqueño, con nombres y apellidos puertorriqueños o españoles, y de origen español, vaya, y que no sabían hablar español, porque sus padres, o que muchos habían aprendido de mayores porque querían saber sobre sus raíces, y porque cuando iban a Puerto Rico querían saber comunicarse en la lengua materna de sus abuelos. Entonces, bueno, hay casos muy interesantes que, como os digo, os podría estar contando un montón, pero bueno, tampoco quiero estar toda la tarde aquí. Bueno, costumbres y tradiciones. Vale, por ejemplo, el uso de usted. Yo, que por ejemplo vivo en Canarias, pues también se usa, se utiliza usted para referirse a vosotros, ¿no? Y eso también se da en la América Latina, o incluso en América Latina también se utiliza mucho usted con esa connotación de respeto. Vale, luego el contexto social del idioma, bueno, que ahí he puesto algún ejemplo. Bueno, pues jerga, modismos y expresiones regionales que, como os digo, en ese sentido en el español, pues es demasiado variado. Cuando, vamos, lo que tenemos que darnos de esto es que tenemos de primeras, tenemos que entender, a no ser que estemos en un B2 o un C1, tenemos que tender a enseñar lo más genérico, con lo que más te puedes desenvolver en el idioma de primeras. Vale, no intentar abrumar a alguien con una 2, un B1 y incluir un montón de modismos que a lo mejor no son tan esenciales y porque el B1 implica comunicarse en la mayor parte de situaciones de la lengua, ¿no? Y luego el B2 es sin esfuerzo, pero vamos que lo importante es la comunicación en sí, no el conocimiento de expresiones, sino que, bueno, eso pues puede venir después. Y luego estrategias de aprendizaje, aprender español, las estrategias de práctica oral y el uso de recursos multimedia son fundamentales. Bueno, pues quizá esto de recursos multimedia es algo que es muy importante a día de hoy, ¿no? Y bueno, por el mundo en el que vivimos, bueno, pues de las redes, etcétera. Y la importancia de la práctica oral. Bueno, hoy en día el objetivo primordial de enseñar una segunda lengua es la práctica oral, ni más ni menos. Luego vendrá la parte escrita,
Pero bueno, que lo primordial es desarrollar la fluidez y la confianza al hablar. Y luego también el hablar con corrección vendrá pues después. Pero lo importante es soltarse en el idioma que se esté enseñando y poder llegar a hablar con fluidez. Vale, luego técnicas de conversación, pues sobre todo el role-playing, debates, pero bueno, actividades que requieran poca, o sea, una distensión, ¿no? Y poca... a veces nos centramos más en lo que es evaluar y juzgar, y el alumno se siente juzgado y evaluado, y por eso no se abre tanto, ¿no? Porque es un entorno que no es tan, bueno, es irreal, artificial por completo. Entonces, bueno, pues intentar llevar pues estrategias y actividades que sean distendidas y que den pie pues, al humor para poder soltarse lo máximo posible y que desemboquen en lo que es la fluidez. Vale, recursos en línea, pues a día de hoy no podemos obviarlos y tenemos que tenerlos en cuenta. Si queremos poner, como quien dice, una pica en Flandes y que continúen con el idioma extranjero más allá de las horas de clase, ¿vale? Sino que se pueda, más allá de eso, que tengan un contacto y que, sobre todo, que les enganche. No sé, recursos en línea, lo he dejado abierto, son recursos en línea en general y eso depende de las condiciones de cada uno en su clase, ¿vale? Uso de multimedia, pues lo mismo, vídeos, podcast, canciones, eso que quizá interacción social lo mismo. Quizá estoy diciendo cosas demasiado obvias que todo el mundo sabe y va a decir que esto ya lo sabíais. Pero bueno, igualmente os dejaré esta presentación colgada en el foro. Y nada, si no hay ninguna pregunta más, pues creo que no estoy viendo ninguna más. Pues nada, os doy las gracias por haber llegado hasta aquí y os deseo mucha suerte en el proceso a quienes queráis participar. Si tenéis alguna duda ahora o cuando se abra la convocatoria, aunque estemos fuera del periodo del curso, pues me podéis escribir sin problema. Y nada, que os contesto pues con todo el placer del mundo. Y nada más, que muchas gracias y nos vemos en la próxima sesión. ¿Vale? Un saludo y, bueno, como os digo, mucha suerte.